presidente, soy Victoriano Giral, y estoy, la verdad, bastante contento porque volvemos a tener a una mujer de bandera, como se decía antes, ¿eh? Una power woman. Y llevamos una serie de mujeres muy poderosas dándonos charlas, así que magnífico, bienvenida Mar, una maravilla tenerte por aquí. Y en lugar de hacer una presentación de estas de currículum leído, tenemos la suerte de tener en la Junta a Javier Martínez, que conoce a Mar directamente, se conocen de mucho tiempo, y entonces en lugar de hacer yo una presentación aburrida, pues le paso el testigo a mi amigo Javier, que nos va a hacer una presentación mucho más agradable de nuestra ponente de esta tarde. Adelante, Javier. Seguro que no. En términos de aburrimiento y de más o menos agradable, la tuya iba a estar mejor. Yo, en cualquier caso, estas cosas que se dicen que es un honor, un placer, que suenan además tan serias, no diré que no, pero yo lo que pasa es que estoy contento y alegre de poder presentar a Mar, que no es la primera vez ni será la última, ¿no? Bueno, seguramente que todos sabéis que Mar es la jefa de la unidad de ciberseguridad y en el Departamento de Seguridad Nacional, y además es jefa de lucha contra la desinformación del Departamento de Seguridad Nacional. Y es con ese gorro con la que la tenemos hoy aquí, ¿no? Ella ha estudiado y viene de la rama de la parte de administración y dirección de empresas, pero tiene también numerosos estudios de posgrado en dirección y gestión de seguridad de la información, en fin, muchos, alguno que es especialmente para resaltar en esta conferencia, como es el diploma en el curso monográfico sobre desinformación del CSDEN, ¿no? Del Centro Superior de Estudios de la Defensa, y diplomada en altos estudios de la defensa nacional. Como decía, hoy la tenemos aquí con el que yo normalmente siempre desde hace años la conocí y trabajo con ella en la parte más de ciberseguridad, pero hoy es de lo que nos va a hablar es de la lucha contra la desinformación, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas que dignas de resaltar? Porque tiene un currículum kilométrico, pero sobre todo resaltar que es secretaria del Consejo Nacional de Ciberseguridad y vocal del Departamento de Seguridad Nacional y por lo que yo la conozco más, ella es la responsable de la coordinación de la estrategia de ciberseguridad en 2019 y del procedimiento de lucha contra la desinformación, que me parece recordar que se publicó en el BOE para octubre, noviembre del año 2020, o sea, hará 4 meses o así, y que supongo que nos contará cosas sobre ese procedimiento de lucha contra la desinformación. Luego, pues no sé qué más, así a bote pronto, pues resaltar, claro, su colaboración con ENISA, con la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información, es miembro del Management Board y, no sé, aparte de las medallas, que no voy a Javier, poner... ya está. Sí, está, me voy a poner porque, tan roja como la chaqueta que llevo puesta hoy. O sea que... y esto es solo poco, ya lo de las medallas no las digo, porque... Nada, ya está. Entonces, nada, yo cuando quieras, Mar, voy a desactivar el audio para que no se acople y bueno, luego ya, si eso, pues Laura manejará los controles. Así que, Mar, cuando quieras. Pues nada, mil gracias a todos, mil gracias Javier por esta invitación y por supuesto agradecer al capítulo español de Internet Society por la invitación y el desarrollo de esta jornada, ¿no? Que yo no solo quiero centrarla en la desinformación, sino en abordar uno de los principales retos que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Las cuestiones relativas al ciberespacio, a ese uso del ciberespacio. Por supuesto, a la construcción de la confianza, la desinformación al final mina la confianza digital y, por supuesto, la seguridad digital. Todo esto en el marco de la seguridad nacional y en concreto frente al desafío de la desinformación, ¿no? Pues en ese marco y en mi intervención me gustaría abordar algunas cuestiones de las que seguro todos somos conscientes en esta reunión de amigos, pero que debemos tener en el contexto, ¿no? Por una parte es la digitalización, ¿no? Y sus retos y cómo al final el desarrollo del ciberespacio
y las características que este tiene, ¿no?, nos ha llevado a enfrentarnos a importantes retos en el marco de la seguridad nacional. Seguro que coincidimos en que nada de esto es nuevo, pero quizás algo más novedoso, y como segundo punto de mi intervención me gustaría abordar cómo Internet al final se ha convertido en ese escenario de batallas geopolíticas donde nos enfrentamos a amenazas convencionales en un nuevo espacio, y donde las campañas de desinformación y los ciberataques son elementos de especial interés para la seguridad nacional. Y para terminar, y como apuntaba también Javier, pues me gustaría hablar de la respuesta y el abordaje de este complejo problema, y cómo se han articulado las políticas frente a esta amenaza, tanto desde el punto de vista y el marco de la Unión Europea, de otros países, no solo de la Unión Europea, sino otros países también fuera de la Unión Europea, y particularmente desde España, pues con esa publicación del procedimiento de lucha contra la desinformación. Empezando por el primer punto, la digitalización y la transformación digital son las palabras de moda ahora mismo, ¿no? Ahora es el todo. Se nos ha presentado un mundo lleno de oportunidades que necesita de la mejor compañía, ¿no? Por un lado, esa confianza a la que aludía al principio de la sociedad en ese uso de la tecnología e Internet, y por otro, de los importantes y necesarios aspectos relativos a la seguridad, ¿no? Si nos paramos un momento a reflexionar, al igual que observamos los espacios físicos para elegir dónde ponemos un cuadro, una puerta, un mueble, una barandilla, cualquier cosa, también hemos de observar el ciberespacio, ¿no? Tenemos que prestar atención sobre lo que sucede en él y a su alrededor. Si cerramos los ojos, podemos imaginar ese mundo infinito que podemos llenar con 1001 cosas, con 1001 ideas, con 1001 palabras. Pensar en amueblar virtualmente, digitalmente, aquello que es intangible por naturaleza parece algo emocionante, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Un espacio sin fin para llenar de cosas que además nos ayuda, hace más fácil nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra economía, pero que a la par nos enfrenta a grandes retos, ¿no? Este espacio sin fin, que forma parte de la revolución tecnológica, pues está alcanzando una escala de crecimiento sin precedentes. Como decía, un espacio que nos brinda 1001 oportunidades de progreso y que hace tiempo que ha cambiado el mundo, ¿no? Esto no es nuevo, ya apuntaba al principio. Pero seamos conscientes, ¿no?, de que hoy más del 50% de la población mundial está conectada. Los dispositivos conectados superan además al número de personas del planeta. Y el número de líneas móviles supera a la población mundial, como decía, emocionante, ¿no? Además, la digitalización de las pautas de trabajo se ha acelerado por la pandemia del COVID-19, desgraciadamente, ¿no? Ha surgido por esta crisis, pero bueno, como digo, la tecnología, el ciberespacio, Internet, hace tiempo que ya estaba cambiando el mundo, ¿no? Y a esto le sumamos las tecnologías como el 5G, que amplificarán la velocidad y la conectividad, la inteligencia artificial, la robótica, que también seguirán avanzando. Y cada vez tendremos disponible más datos, más información, y todo ello irá ganando espacio, amueblando el ciberespacio, ¿no? Como decía al principio, ese espacio infinito casi sin límite. Pero aquí yo creo que es donde se nos empiezan a presentar varios dilemas. Podemos considerar el ciberespacio, yo muchas veces hablo de ese espacio anárquico, ¿no? Y las características del mismo nos hacen pensar así. No existen paredes, no existen fronteras, cambia muy rápidamente y es altamente dinámico. Mar, perdona que te corte. Me está comentando una de las personas que está de público que si vas a compartir alguna presentación. No. Vale, perfecto, no. Discúlpame. Nada, no te preocupes. Lo tenía preparado para contároslo, ¿no? Yo no soy tan amiga de las presentaciones, me gusta más un poco hablar, pero bueno, cualquier cosa después puedo compartir links o con referencias o información adicional, ¿no? Como decía, un espacio casi sin control, donde además todos hablamos que la regulación es muy débil, ¿no? En el que además podemos entrar desde cualquier sitio, de cualquier puerta, es fácilmente accesible, y donde además las acciones que en él se realizan son difícilmente atribuibles.
Y en este espacio infinito y casi anárquico, pues las mismas oportunidades de progreso que debemos y tenemos que seguir aprovechando son también usadas por actores estatales y no estatales para atentar contra esa confianza, ¿no? Esa confianza a la que apuntaba al principio. Coincidimos seguro en que nada de esto es nuevo. Permitirme recordar que llevamos años hablando de los retos tecnológicos, más de 30 años disfrutando de Internet. Calculemos que además en estos 10 últimos años todo se ha transformado y estos 2 años atrás, o casi un año atrás, ha explosionado, ¿no? ¿Qué podremos esperar los próximos 30 años? Pues casi inimaginable, ¿no? Dejando un poco las reflexiones aparte, a mí también me gusta decir que además este espacio podríamos calificarlo de hipercomplejo. O sea, tanto hiperconectividad, hipercomplejo, anárquico. Como decía, donde actores estatales y no estatales también tienen su espacio que utilizan como medio para realizar estas actividades capaces de alterar la confianza de los ciudadanos. Ya sea a través de ciberataques, de su uso ilícito, de la manipulación de la información, de difundir información engañosa, desinformar o desarrollar operaciones de influencia o injerencia, ¿no? Recordemos que además la OTAN en la cumbre de Varsovia de 2016 lo calificó como el quinto espacio para las operaciones militares. En cuanto al segundo punto que quería compartir con vosotros sobre Internet como escenario de batallas geopolíticas, ¿no? Nos encontramos en el siglo de la asimetría, ¿no? Internet se ha convertido en un escenario, como decía, hipercomplejo, una plataforma que permite todo o casi todo, donde existe realmente una fuerte competencia entre estados para ganar ese espacio, amueblar ese espacio donde al final desarrollar sus batallas, ¿no? En este marco todos somos conscientes de estados que han establecido sus fronteras digitales, ¿no? Y que amenazan al final este concepto del ciberespacio mundial y abierto, ¿no? Y que atenta en el Estado de Derecho, en los derechos fundamentales, en la libertad y la democracia. Vale decir, pues, la gran red rusa Rutnet o el conocido como el gran cortafuegos chino, ¿no? Además, todos los niveles de interdependencia nos llevan a sufrir situaciones cada vez más conflictivas basados en este poder tecnológico, ¿no? Este poder de los datos, de la información. Todos ellos ahora mismo utilizados como instrumentos de competencia política. No quiero dejar de recordar aquella famosa frase atribuida a Francis Bacon en la que se apunta en que todas las épocas, y en esta particularmente, la información y los datos son poder, pero también una amenaza, ¿no? Por ejemplo, los peligros de la sobreinformación, la infosicación, nos han llevado a la infodemia sobre el COVID, ¿no? Y a las consecuencias de la desinformación en la medicina. En fin, yo creo que este ciberespacio hipercomplejo y anárquico, ¿no? Nunca se ha mostrado tan inestable, incluso tan hostil. Nos enfrentamos a esas amenazas conocidas, pero también desconocidas. Las de hoy, mañana es posible que sean otras amenazas, ¿no? En ese espacio infinito, ya decía, hipercomplejo, a lo que le hemos de sumar parte de incertidumbre, ese no sabemos qué va a pasar, ¿no? En estos próximos 30 años. También lo voy a catalogar como un espacio gris, ¿no? Donde el blanco para mí sería el conocimiento, la confianza, la colaboración y el bien común, y el negro lo desconocido y la incertidumbre. Pero en todo este cóctel además se complica cuando le sumamos el desarrollo tecnológico, al que ya apuntaba al principio, el rápido crecimiento y dinamismo, la débil regulación, la difícil atribución. La guinda la aporta la información y los datos. Y todo esto, agitado por actores estatales y no estatales con intereses geopolíticos y económicos discutibles, hace que tengamos una mezcla pues, realmente explosiva, ¿no? En definitiva, las acciones dirigidas a utilizar de manera ilícita y para causar daños el ciberespacio terminan impactando y obstaculizando el espacio de diálogo y la cooperación para lo que fue en un momento dado, hace 30 años, construido Internet. Y ahora vamos a centrarnos un poquito más en la desinformación, ¿no? En este caldo de cultivo sufrimos la expansión de la desinformación, un verdadero trastorno de la información.
Esa información que además circula en el ciberespacio de manera totalmente libre y abierta, ¿no? En el ciberespacio Internet, además de las redes, pues están siendo utilizados de manera recurrente como una herramienta en el marco de las estrategias desarrolladas por actores estatales y no estatales, como decía anteriormente, amueblándolo de acciones dirigidas a desestabilizar, polarizar, a dirigir comportamientos y sobre todo a buscar vulnerabilidades y explotarlas, ¿no? Estrategias, planes y acciones que al final afectan a los procesos económicos, a las instituciones democráticas y que buscan y tienen entre sus objetivos pues, el sembrar la desconfianza y debilitar la cohesión social, desacreditar la credibilidad, la confianza o la reputación de un Estado, de una institución, de un organismo. Busca polarizar y contribuir a elevar los debates, ¿no? Para agravar tensiones existentes y además también pueden terminar erosionando acuerdos de cooperación y colaboraciones internacionales y entre Estados, ¿no? Actividades que al final socavan la prosperidad, la seguridad nacional y por supuesto la estabilidad internacional, así como los beneficios que el ciberespacio, ya hablaba al principio, aporta al desarrollo económico, social y político. Recordemos aquellas medidas activas puestas en marcha durante la Guerra Fría por parte de Rusia, donde especialmente se resaltaban esas campañas de desinformación dirigidas a esos fines, ¿no? Ahora, pues sin duda las campañas de desinformación representan una amenaza para el proyecto de integración europeo para España. Intentan debilitar esos valores fundamentales europeos y en España particularmente a nivel nacional y en los Estados miembros. Intentan interferir en la paz y en la concordia social y ponen en riesgo, por supuesto, la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas. E intentan limitar las libertades civiles, promoviendo objetivos ideológicos, polarizando y atentando contra esa confianza que apuntaba al principio de la ciudadanía y de la sociedad. Las campañas de desinformación además son persistentes, ¿no? Y los eventos desinformativos recurrentes y sostenidos en el tiempo cuando se tratan de campañas. Algunos hechos que podríamos comentar y que son públicos y que todos conocen perfectamente, por ejemplo, podrían ser las campañas detectadas durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, ¿no? Apoyadas por esos informes del Comité de Inteligencia del Senado sobre esa interferencia rusa en las elecciones, ¿no? Las campañas de desinformación detectadas durante el proceso del Brexit, otras injerencias en procesos electorales como las detectadas en Francia o Holanda, o las de este mismo año, ¿no? Las acciones en el marco de las elecciones americanas que ha llevado a las consecuencias del asalto al Capitolio, ¿no? Con temas pues que realmente son preocupantes porque al final tienen efectos físicos importantes, ¿no? O aquellas como las armas químicas utilizadas en Salisbury, el caso Skripal o ahora Navalny, etcétera, etcétera. Y por supuesto sin dejar de atender a la desinformación que se ha generado durante la crisis del COVID, ¿no? Que al final ha aprovechado esa incertidumbre en la que yo decía también que se movía el ciberespacio de la sociedad, difundiendo pues teorías de la conspiración como las relacionadas con el 5G, los falsos remedios, las curas y los movimientos negacionistas como los apuntados por QAnon, ¿no? O aquellas que acusan a las élites globales de idear una estrategia para reducir la población, los mensajes racistas que culpan a China o a los judíos de estar detrás de las olas de contagios o la creciente desconfianza hacia la vacuna, ¿no? Por ir un poco avanzando en cómo se ha abordado la respuesta y como tercer punto de mi intervención relativo a la articulación de políticas frente a esta amenaza, pues en primer lugar me gustaría hablar desde el punto de vista de la seguridad nacional, ¿no? Es responsabilidad de la seguridad nacional el garantizar la protección y preservación de los españoles ante cualquier agresión al ordenamiento constitucional, a la soberanía y por supuesto a la independencia. Estos son intereses vitales de España y de sus ciudadanos y además se establecen como ejes centrales de protección del sistema democrático y
y por tanto de la protección de los derechos que dicta nuestra Constitución, ¿no? En España, considerar la desinformación como una amenaza a la seguridad nacional no es algo nuevo. Parece que con la publicación de este procedimiento se le estaba dando a la seguridad nacional pues esta consideración de que se sentía como una amenaza para la seguridad nacional. Algunos de estos conceptos ya fueron recogidos o ya han sido recogidos en las diferentes estrategias de seguridad nacional, por poner como ejemplo la más actual, la estrategia de 2017, pues se incluyen, entre otros, conceptos como los conflictos híbridos y como parte de ellos las operaciones de información, la subversión, la presión económica, y con ese objetivo, ¿no?, de al final movilizar la opinión y desestabilizar la sociedad, ¿no? Por otro lado, también se hablaba de las amenazas híbridas como acciones combinadas que pueden incluir ciberataques, operaciones de manipulación de la información, entre otras, y teniendo también como finalidad pues esa desestabilización, el fomento de movimientos subversivos o la polarización de la opinión pública. La estrategia también recoge actividades de desinformación con nombres y apellidos y las injerencias en procesos electorales, apuntando además a que representan hoy en día un desafío de grandes dimensiones, tanto en lo que respecta a los gobiernos como a los ciudadanos, y alude a la utilización del ciberespacio como medio para la realización de estas actividades ilícitas, estas acciones de desinformación, propaganda, financiación terroristas, etcétera, que finalmente están aquí incluidas porque impactan en la seguridad nacional. Por tanto, yo creo que la consideración no es novedosa y que en esta línea se ha seguido avanzando no solo por parte de España, sino de la mano de la Unión Europea, ¿no? Además, estas cuestiones a nivel estratégico-político también han sido tratadas en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional y en una de sus últimas reuniones pues, se hizo una propuesta sobre la creación de una ponencia de estudios relativa a la desinformación. Esto es similar a algo que ya se hizo en esta comisión mixta hace unos años sobre el tema de la ciberseguridad. Así que uno de los elementos que creo que es de relevancia apuntar es que las amenazas a la seguridad nacional deben percibirse como amenazas que impactan al final sobre nuestra Constitución, sobre nuestro modo de vida y por tanto sobre nuestros intereses nacionales y particulares también, ¿no?, como ciudadanos españoles y europeos y españoles, ¿no? Pero en el marco europeo la amenaza tampoco es nueva, ¿no? En 2015, en las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2015, donde ya se traslada esta necesidad imperante de contrarrestar las campañas de desinformación procedentes de Rusia. En estas conclusiones ya se solicitaba la cooperación de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea para preparar un plan de acción sobre comunicación estratégica. Y una de las primeras acciones en este marco fue la creación del Grupo de Comunicación Estratégica del Este, el East Stratcom Team, un equipo dependiente del Servicio Europeo de Acción Exterior dedicado precisamente a la comunicación proactiva de las políticas y actividades de la Unión Europea en Rusia y en los países de la Asociación Oriental, ¿no? Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, etc. Posteriormente se han creado otros grupos de trabajo de comunicación estratégica como han sido los del Asia-Pacífico y los del Sur. Es decir, esto es desde hace muchos años también es una preocupación de relevancia en el marco de la Unión Europea y es una preocupación acuciante, ¿no? Además, en 2017, en la comunicación conjunta sobre el aumento de la resiliencia y las capacidades para hacer frente a estas amenazas híbridas, estas amenazas que ya apuntaba la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, también se señalaba la necesidad de incrementar las capacidades de comunicación estratégica de la Unión Europea, de otras instituciones y, por supuesto, de todos los Estados miembros, porque al final somos todos los que contribuimos a hacer frente a este tipo de amenazas, ¿no? Y en todo este marco, el servicio, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior es cuando establecen en diciembre de 2018 un plan de acción para la lucha contra la desinformación.
El objetivo principal era el de desarrollar, que apuntaba este plan, era el de desarrollar capacidades en el seno de la Unión, sobre todo de cara a los procesos electorales que venían en 2019 y, por supuesto, el fortalecimiento y la cooperación entre los Estados miembros para hacer frente a la desinformación. Además, el plan de acción contra la desinformación reconocía que este grupo al que aludía anteriormente de comunicación estratégica del Este había catalogado y analizado y puesto de relieve más de 4.500 ejemplos de desinformación por parte de Rusia, ¿no? Además, cubría numerosas narrativas de desinformación y lo que intentaba es sensibilizar y exponer las herramientas, técnicas e intenciones de las campañas de desinformación que procedían de Rusia, ¿no? Además, entre las estrategias y mecanismos para hacer frente a toda esta amenaza, he de aludir al sistema de alerta rápida de la Unión Europea, que le denominamos como RAS, donde todos los Estados miembros al final compartimos información sobre posibles campañas de desinformación procedentes de actores estatales y no estatales, ¿no? La Unión Europea, por supuesto, también se ha centrado en la lucha contra la desinformación sobre el COVID y, bueno, pues ya he apuntado anteriormente algunas de estas cuestiones, ¿no? Por último, yo creo que el último impulso que ha hecho la Unión Europea en el marco de la lucha contra la desinformación ha sido el Plan de Acción para la Democracia Europea, que además lo centra en 3 pilares esenciales o principales, que es la promoción de esas elecciones libres y justas, ya que se ha visto en numerosas ocasiones que ha habido cierta injerencia de terceros estados para influir en procesos electorales. Por supuesto, reforzar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, como no puede ser de otra forma. Y el tercer pilar, muy centrado en la lucha contra la desinformación. Además, en el marco de la Unión Europea, también me gustaría resaltar algunas otras iniciativas para poner todo en el contexto, ¿no? Como la puesta en marcha en el Parlamento Europeo del Comité Especializado contra Injerencia Extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea. Además, les invito a visitar la página web porque casi cada semana hay distintas charlas o distintos expertos son invitados a este comité especializado para hablar de desinformación, ¿no? O la implementación del Observatorio Europeo de Medios Digitales y la apuesta que hay por la creación de redes nacionales para la investigación sobre la desinformación. Y a otro nivel, pues la existencia del grupo horizontal del Consejo para las Amenazas Híbridas, donde también se está centrando mucho su debate en los aspectos relativos a la desinformación y a la ciberseguridad. Además, pues los diferentes Estados miembros han respondido también de manera diferente. Por ejemplo, pues varios países europeos han desarrollado actuaciones concretas dirigidas a esta lucha contra la desinformación. Las acciones que van desde su inclusión en estrategias de seguridad nacional, como nosotros podríamos apuntar ahora, aunque ya contamos con este procedimiento, o el desarrollo de planes de comunicación gubernamental, además de disposiciones legales sobre la materia. Por apuntar algunos, pues Francia cuenta con la ley de manipulación de la información de 20 de noviembre de 2018, que además presta especial interés a la protección de las campañas electorales. Alemania también cuenta con la ley para mejorar la aplicación de las leyes en las redes sociales. Reino Unido, pues bueno, aunque ya no está en el marco de la Unión Europea, cuenta además desde 2018 con un equipo de comunicaciones especiales para luchar contra la desinformación en el marco de la seguridad nacional y que además está encuadrado en el gabinete del primer ministro. Países Bajos ya cuenta con una estrategia contra la desinformación desde 2019, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y bueno, y en España, ¿cómo ha sido la respuesta a Europa? Pues bien, pues
con el fin de dar cumplimiento a estos requerimientos establecidos por la Unión Europea de reforzar esas capacidades en la lucha contra la desinformación, pues al final se ha implementado a través del desarrollo del procedimiento de actuación contra la desinformación, que, como bien apuntaban al principio en la presentación, fue aprobado el 6 de octubre por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de noviembre de 2020. En primer lugar, dejar muy claro que la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como un derecho fundamental en nuestra Constitución, y ese es el entorno en el que se emplaza este procedimiento, ¿no? Con este procedimiento no se trata de hacer frente a la fake news, sino que establece instrumentos necesarios para participar en estos mecanismos de la Unión Europea, este RAS, sistema de alerta rápida de la Unión Europea, donde se comparte información sobre campañas de desinformación y que la Unión Europea también ha puesto a disposición de los Estados miembros para reforzar esas capacidades de respuesta y que esta respuesta sea coordinada y conjunta frente a campañas de desinformación e influencia. ¿Qué marca esto? Pues esto lo que marca es una actuación más coordinada y acorde con nuestros valores democráticos, ¿no? Para hacer frente a estos riesgos de la desinformación. Sirviendo de base para crear y contar con un sistema dirigido sobre todo a la prevención, la detección, la alerta, el seguimiento y respuesta cuyas causas, medios o consecuencias estén relacionadas con las campañas de desinformación. Además, el procedimiento establece los instrumentos necesarios para participar en estos mecanismos europeos, como es la Comisión Permanente de Desinformación, ¿no? En este sentido, como ya decía, cabe resaltar la participación muy activa de España en este mecanismo de alerta rápida de la Unión Europea a través de la Comisión Permanente contra la Desinformación y también en la red europea de procesos electorales, ¿no? Al final, el procedimiento aprobado es de carácter técnico y organizativo, pero sobre todo bajo tres premisas principales. Primero, como ya apuntaba, con el objeto de responder a los requerimientos de la Unión Europea para dotar a los Estados miembros, o que los propios Estados miembros se doten de capacidades para hacer frente a estas campañas de desinformación. En segundo lugar, y con esta Comisión Permanente de Lucha contra la Desinformación, lo que se pretende, o lo que se pretendió, es identificar y definir los órganos y organismos de la Administración que, bajo los principios de unidad de acción, principios que ya vienen en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y en todas las estrategias derivadas posteriores, pues actúen de manera coordinada y colaborativa en esa prevención, detección y alerta temprana ante campañas de desinformación, ¿no? Y un poco para seguir intercambiando información no solo a nivel nacional, sino en el marco europeo. Y en tercer lugar, y muy importante, en el camino de la cooperación como elemento vital para poner en marcha pues, mecanismos de colaboración con la sociedad civil en la lucha contra este fenómeno. Sobre este último punto, aunque no es totalmente público, pero lo voy a compartir con vosotros, resaltar que ya se ha puesto en marcha un grupo de trabajo de expertos en cuestiones relativas a la desinformación, en colaboración con el sector privado, por supuesto, la academia y la sociedad civil, entre otros. Algo similar, no sé si conoceréis el Foro Nacional de Ciberseguridad, donde nos sentamos actores públicos y privados a intercambiar los desafíos relativos a la ciberseguridad y el cumplimiento de los objetivos de la ciberseguridad. Queremos crear un modelo similar, era la estrategia que llevamos trabajando en este sentido de la desinformación, y el procedimiento llega hasta ahí, ¿no? Quiero apuntar una cosa que, bueno, una publicación que se ha hecho hace tan solo 2 días ante todo este revuelo de cuando se hizo la publicación del procedimiento de lucha contra la desinformación sobre
¿qué realmente, ¿no? ¿Hasta dónde llega este procedimiento? Pues bien, pues hace 2 días la vicepresidenta de la Comisión Europea, en nombre de la Comisión y en respuesta a una pregunta parlamentaria en el marco del Parlamento Europeo, pues respondía a que la Comisión había analizado la orden ministerial, el procedimiento de lucha contra la desinformación, concluyendo que al final lo que hace es actualizar el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a esas campañas de desinformación y sobre todo para establecer estas estructuras de coordinación, ¿no? Al final, y a juicio de la comisión, lo que se responde es que esta comisión permanente de lucha contra la desinformación al final se encarga de supervisar y evaluar las campañas de desinformación, investigar su origen y determinar si en su caso deben elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, ¿no? Y voy terminando. Sin duda, yo creo que es necesario todo este marco que hemos expuesto, el conocimiento de todo este marco para luchar contra la desinformación y, por supuesto, es necesario dotarse de elementos estratégicos con directrices claros en el marco de la seguridad nacional. ¿Para qué? Pues para construir y asentar esa confianza, ¿no? Esa confianza de la ciudadanía, al final en un entorno que, como decía al principio, cambia rápidamente y que es sumamente complejo, ¿no? Yo creo que hemos pasado de un mundo donde muchas cosas eran previsibles y estructuradas a un mundo donde todo fluctúa y en cada momento casi nos enfrentamos a algo diferente, ¿no? Nos enfrentamos a esa incertidumbre y gestionar esa incertidumbre en el mundo actual es realmente un reto, ¿no? Gestionar la incertidumbre en un espacio virtual intangible que tiene efectos que al final pueden afectar al mundo físico es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos, ¿no? Pero desde luego sin contar con elementos que actúen, elementos preventivos y especializados para hacer frente a este tipo de riesgos y amenazas que además afectan a la seguridad nacional, pues no podremos actuar, ¿no? Para proteger realmente una sociedad que ahora, antes y en el futuro es totalmente dependiente de la tecnología y de la digitalización. Yo creo que todo esto nos lleva a recorrer un camino juntos, ¿no? De la mano. La importancia de conocer la seguridad nacional y el seguir avanzando en defender los intereses y valores de España debe seguir ampliando la visión hacia también nuevos retos y amenazas. Surgirán nuevos, como apuntaba al principio de la intervención. Y en este marco pues tenemos que seguir avanzando en la adquisición y el desarrollo de estas capacidades a las que nos invita la Unión Europea, pero sobre todo porque son capacidades de alguna manera de disuasión, ¿no? Y en especial aquellas dirigidas a la prevención, a la detección y a la respuesta. Pero además debemos seguir trabajando en el marco de la Unión Europea y con nuestros socios y aliados en los avances relativos a la atribución. Ya decía al principio que toda actividad desarrollada en el ciberespacio es muy difícil de atribuir, pero la atribución política existe, ¿no? La Unión Europea ya ha hecho este tipo de atribuciones relativas a ciberataques y bueno, pues en el ámbito de la desinformación debemos seguir avanzando para que bueno, pues estas acciones de alguna manera no queden impunes, ¿no? Y seguir avanzando para contar con mecanismos para ser más resilientes frente a estas campañas de desinformación y sensibles ante esta amenaza, ¿no? Sin duda, yo creo que estas medidas no se pueden llevar a cabo si no se intensifica la colaboración con la sociedad civil y con el sector privado, si no existe un compromiso social y político fuerte y con recursos que además nos permitan acometerlos. La respuesta yo creo que a este desafío ha de ser conjunta, tenemos que ser, como digo, sensibles a la amenaza, tenemos que estar comprometidos, y ya que el impacto de la actuación individual no es suficiente, ¿no? Entonces, pues seguir avanzando en esta línea, seguir avanzando en el marco de la seguridad nacional y enfrentándonos y abordando los nuevos retos, desafíos y amenazas que tengan que venir, ¿no? De ahora y en el futuro.
Así que así termino mi intervención. Espero que les haya parecido interesante y bueno, abierta a cualquier pregunta que quieran trasladarme. Muchas gracias, Mar. Ha estado muy interesante y la verdad es que da para mucho. Así que en nombre de todos, porque no podemos abrir todos los micros, yo te aplaudo. Y abrimos el turno para que se puedan hacer preguntas. Creo que es lo más sencillo. Levantáis la mano, ya sabéis que por aquí en donde están los participantes en la lista tenéis una opción para levantar la mano. Laura estará pendiente e irá abriendo el micro. Ya tenemos por el chat Estefan que quiere hacer una pregunta. Así que Laura, por favor, dale el micro a Estefan. De todas formas, seamos organizados y levantemos la mano para que Laura nos pueda ver. Ahora se te oye, Estefan, ahora sí. Vale. Mar, enhorabuena por la conferencia. Siempre es muy interesante escucharte. Yo soy el tesorero de ISOC. De momento la cosa va bien. Y además tengo un recuerdo tuyo porque fuiste ponente en CIBECOM, en la Cumbre Iberoamericana de Comunicación, que yo fui el director. Y es mira, verdad, justo aquí nos Estefan, volvemos a encontrar. es verdad. Además, esa conferencia levantó mucho interés en el sector de los comunicadores, ¿no? De ambos lados del Atlántico. Y bueno, te quería hacer una pregunta simple, es decir, ¿dónde está el beneficio para los desinformadores? Es decir, pues bueno, a nivel político se utiliza, obviamente los partidos políticos pues tienen sus seguidores voluntarios que ponen a parir al otro, ¿no? Pero bueno, la desinformación sistemática, digamos, pues esta que teóricamente se subcontrata a países, a otros países, ¿no? Sean del este o del oeste o de donde sean. Es decir, yo puedo desinformar porque me gusta generar un poco de confusión, pero ya cuando nos metemos en el nivel pro de, oiga, yo quiero cuarto y mitad o 1,5 toneladas de desinformación, es decir, ¿cómo es esto de los supermercados de la desinformación y por qué cobran? No sé, un poquito que le vea yo el beneficio a eso, ¿no? ¿Dónde A puede ver, estar? todo depende del objetivo, ¿no? Gracias. Como apuntaba en la intervención, por una parte, y yo me voy a referir a las campañas de desinformación, ¿no? Los intereses de estos estados por minar la confianza, sobre todo en el marco de la Unión Europea y de las democracias liberales, ¿no? Que es al final lo que ellos persiguen, buscar de alguna forma vulnerabilidades que puedan estar pues, cada Estado miembro dentro de la Unión Europea, porque no quieren que se confíe en esa unión que ahora mismo existe y que, bueno, pues ese es el ataque que hacen, ¿no? En referencia a otras acciones de desinformación, pues bueno, sí, es verdad que se compra esa capacidad de influencia. Tenemos, lo voy a compartir con vosotros, pues conocimientos también de empresas que de alguna manera pues venden ese tipo de servicios para un objetivo concreto, el que persiga al final el que quiere hacer la desinformación. Eso ya entra dentro del concepto que quiera cada uno. Véase, por ejemplo, los movimientos negacionistas. No estoy apuntando con que esto que ellos hagan eso o no voy a decir nada de eso, ¿no? Pero los movimientos negacionistas al final, pues, ¿qué persiguen? Pues decir que el virus no existe, y bueno, pues tienen sus intereses de influencia y de desinformación en la sociedad y pretenden influir sobre toda la sociedad para llevarlos a su terreno, ¿no? Yo hoy hablaba con un compañero que realmente hoy en día no vale, o sea, a ver, si me entendéis, no es necesario tener un líder con una muy buena idea, sino que cualquiera casi puede ser un líder con una idea y amplificando y utilizando las redes sociales puede tener muchos adeptos, muchos seguidores, polarizando y convenciendo de lo que yo estoy diciendo es bueno, ¿no? Porque es mi interés, el que tú estés en mi grupo de influencia para de alguna manera, pues eso,
contribuir a esa polarización, desestabilización, minar esa confianza, ¿no? Minar esa confianza en las instituciones, en la información en veraz, ¿no? Lo hemos visto muchísimo con el COVID. Entonces, bueno, pues aquí depende todo de los objetivos, ¿no? Los objetivos que al final se persigan con la desinformación. Espero haberte contestado. Vale, muchas gracias, Mar. A ti, Estefan. Ángel, fácil, ¿eh? Muy buenas. Yo no te quiero hacer una pregunta, yo te quiero hacer una entrevista entera. Muchas gracias por la exposición. Muy rápidamente. Has estado hablando mucho sobre EU versus Disinfo, la parte de Rusia, pero también has dicho, y has comentado, y ha salido mucho en las noticias, que durante 2020 buena parte de la desinformación no venía del este, sino del salvaje oeste. Y ha sido una desinformación interna. El papel que han tenido ahí las redes sociales, primero ha sido muy relevante y segundo creo ha sido bastante polémico. Me gustaría saber tu opinión al respecto de lo de las redes sociales y hasta qué punto podemos dejar que el entorno operativo, el entorno informativo en el cual nos estamos desenvolviendo dependa de la autorregulación de unos actores privados. Más tu opinión que una... Sí. Bueno, como tú bien sabes, pues el regular empresas que al final no están en el entorno europeo es complicado, ¿no? Además, llegar a un consenso de regulación entre todos los Estados miembros lleva algo añadido, bueno, muy complejo porque cada uno tiene sus intereses. Si bien se llegó a ese acuerdo de ese código de buenas prácticas, que sí es verdad que han firmado muchas de las plataformas donde se aboga por la autorregulación, ¿no? Sí se está debatiendo en este grupo de trabajo que comentaba anteriormente del Consejo sobre temas de amenaza híbrida, cómo de alguna forma se puede hacer algún tipo de regulación. Ya apuntaba que otros países han hecho esta regulación por sí mismos, pero bueno, hasta dónde puede llegar esa regulación y sobre todo qué impacto ha tenido eso sobre la sociedad, porque entramos en el ámbito de lo que se puede considerar o que la sociedad pueda considerar como censura, ¿no? Es muy complejo, Ángel, lo sabes tú seguramente mejor que yo, es muy complejo. Sí es verdad que, como decías, la desinformación, mucha de la desinformación ha venido por este mago de la desinformación que ha sido en gran parte Trump, ¿no? Yo le decía la desinformación a golpe de tweet, que era lo que hacía. Y luego, pues bueno, las plataformas con sus políticas de luchar contra la desinformación, pues han tenido más éxito, menos éxito. Sí es verdad que quizás Facebook ha actuado un poco más, Twitter como que, ¿no? Y ahora, bueno, pues de repente entra a formar parte también de este código de buenas prácticas TikTok, ¿no? O sea, es algo muy complejo el que se cumpla esos códigos de buenas prácticas y la supervisión que se hace también a nivel de la Unión Europea de cómo se cumplen estos códigos de buenas prácticas, todavía que le queda mucho por hacer y mucho desarrollo. Llegar a una regulación en el marco de la Unión Europea nos queda mucho tiempo. Nosotros, creo que en España, pues estamos colaborando con las plataformas, sí es verdad, pero ellos se escudan mucho y también aunque ellos están dispuestos siempre a colaborar, se escudan mucho en que ellos han firmado el código de buenas prácticas, ellos responden ante Europa y nosotros decimos, bueno, sí, pero es que en los espacios nacionales también la desinformación puede ser de una forma o de otra, por lo cual eso no lo detecta la máquina, eso no lo detecta el algoritmo, eso no lo detecta la inteligencia artificial. Entonces, esa regulación por parte de la inteligencia artificial, como tú ya sabes también, y esa ética, ¿no? Un poco de la inteligencia artificial también está siendo debatida y discutida en Europa. Y creo que nos quedan todavía años para ver algún tipo de regulación un poco más que constriña un poco más este tema, sin llegar a esa percepción por parte de la ciudadanía de que pueda llegarse a la censura.
Por ahí veo más manos levantadas, yo no controlo los micrófonos. No, Hola, el buenas control de los tardes, micros Mar. lo tiene Laura. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muchísimas gracias por la presentación, ha sido súper interesante y yo solo quería hacerte una pregunta porque, a ver, es un poco compleja, pero bueno, seguro que tienes la respuesta fácil y es sencillo. Simplemente saber si por algún casual el Gobierno de España o el grupo de expertos que comentabas de ciberseguridad o desde la Estrategia Europea de Ciberseguridad se tiene en cuenta la posibilidad de actuar en el ámbito formativo, es decir, en el ámbito puramente educativo, de empezar a enseñar sobre materia de ciberseguridad, enseñar sobre espíritu crítico a la hora de utilizar las redes sociales, enseñar en materia de riesgos, porque por ejemplo el otro día me estaban haciendo preguntas sobre temas de teletrabajo. Yo soy especialista en privacidad y en nuevas tecnologías, ¿vale? Y simplemente lo único que se me ocurría decir como respuesta es que no tenemos una educación a nivel de riesgos, no tenemos una educación a nivel de seguridad, de redes, de ciberseguridad, de los peligros que puede haber en el ciberespacio, además de todo lo bueno que puede traer y de todo lo bueno que puede hacer. Entonces era por saber si había alguna estrategia a nivel educativo, si se ha planteado esa posibilidad al legislador o a los ministerios de educación en su caso, etcétera. A ver, Pablo, ¿hablamos de ciberseguridad o de desinformación? Porque yo siempre me gusta decir que aunque mi unidad es conjunta, yo lo veo desde perspectivas diferentes. La ciberseguridad para mí queda muy encuadrada en lo que se establece en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que además aprobamos en 2019, donde sí se habla un poco del tema de desinformación, pero yo creo que porque no sabíamos dónde ponerlo en su momento y catalogarlo. Pero la desinformación es uso del ciberespacio, no tanto ciberseguridad como ahora mismo la tenemos encuadrada, ¿no? Y de hecho, yo creo que en el marco de la Unión Europea también se separa. Por ponerlo en el marco de la desinformación, ¿no? El plan de acción de democracia europea sí apunta a esa necesidad de hacer sensibilización o como, no recuerdo, alfabetización mediática, como lo llaman en la Unión Europea, aunque la traducción es un poco fea, y en actuar en la sensibilización de cara a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Eso de cara a la desinformación. En la ciberseguridad existe muchísimo. Conoces el INCIBE seguramente, que hace muchos recursos formativos, se está trabajando en el Foro Nacional de Ciberseguridad sobre el tema de cultura de ciberseguridad. De hecho, a nivel de seguridad nacional estamos trabajando en el Plan Integral de Cultura y Seguridad Nacional. O sea, se lleva muchos años trabajando y tienen muchos resultados y hay muchas acciones en ese sentido. En el ámbito de la desinformación, como digo, con la constitución de estos grupos de trabajo, precisamente una de las líneas que se quiere abordar y que, como te decía, está el sector privado, están las plataformas, están los fact-checkers, etcétera, etcétera. Se va a trabajar precisamente en propuestas de alfabetización mediática relativas a la desinformación. De manera conjunta, en colaboración público-privada y, como digo, con expertos realmente en temas de desinformación y cómo de alguna manera llegar al ciudadano a todos los niveles en la sensibilización sobre estas amenazas. A ver, la seguridad nacional tampoco es algo que tengamos en la boca el día a día. Es, como decía, es igual que el ciberespacio un poco. Es algo intangible que tenemos ahí, que nadie sabe casi que existe, y en nuestro papel está el trabajo de difundir y hacer conocer a la ciudadanía que nos enfrentamos a riesgos y amenazas y que hay mucha gente detrás para que al final el ciudadano esté protegido desde el punto de vista de seguridad nacional, seguridad pública, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues te he hecho un mix ahí, pero sí, existen muchas acciones en ese sentido y en el campo de la ciberseguridad muchos más. Hola, buenas tardes, Mar, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Yo soy bastante nuevo en todo este mundo de la inteligencia, de
de la desinformación y de la información y tenía dos preguntas. No sé si me lo pueden permitir que haga dos preguntas o no. La primera es que siempre se ha dicho que la información es el mayor de los poderes o uno de los mayores poderes. ¿Hasta qué punto eso ha cambiado? ¿Ya es la desinformación el mayor poder por encima incluso de la información? Para hacer de desinformación hay que tener información, o sea que el poder realmente reside en la información. Ya te he contestado la primera. Vale, muchas gracias. Y la segunda es, cada día más y más y más vemos que, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que nos bombardean con información de todo tipo y a los ciudadanos, ¿no? Que al final somos los que, el último eslabón de la cadena, ¿no? Y los que muchas veces tomamos decisiones en función de esa información que tenemos. Lo has comentado antes, como por ejemplo las elecciones de los Estados Unidos de 2016, con la campaña que hubo de desinformación y que, bueno, pues que conllevó, bueno, mucha gente piensa que conllevó la elección de Trump. Mi pregunta es, desde mi posición como Nobel yo veo muy complicado, o cada día vemos complicado, el poder contrastar la información que nos llega muchas veces. Es decir, hay veces que no, que es más fácil contrastarla, pero hay muchas veces que es complicado acceder a una información que nos diga realmente si lo que nos están contando es veraz o no es veraz. ¿Cómo debemos hacer como ciudadanos? ¿Cuál es la clave, digamos, o de qué manera debemos actuar para poder realmente saber que lo que estamos viendo es fiable o no? Porque es que a mí me parece complicadísimo, vamos. Ya te digo, como ciudadano me parece complicado muchas veces saber si la información que me llega es veraz o no es veraz. Incluso ha pasado también con la toma del Capitolio, ¿no? Que bueno, al principio corría mucha información de que si era gente pro-Trump, luego que si no era gente pro-Trump, pero realmente al final, no sé, lo veo complicado, ¿no? No sé si puedes un poco dar algún consejo de cómo abordarlo. A ver, yo desde mi perspectiva ya a nivel personal, ¿vale? Porque Sí. esto se sale un poco de la seguridad nacional, aunque es parte también, ¿no? Es complicado, sí, es complicado porque, como decía, hay información, cada vez más información y hemos llegado a esa infodemia, esa infosicación, ¿no? Donde muchas veces pues, nos llega por un lado y por otro. A ver, en primer lugar, fuentes oficiales, es decir, cuando te llega algo que en lo que tú no ves que esto tiene visos de ser verdad, pues al final existen muchas fuentes oficiales donde contrastar. Y luego también, como ciudadano, pues echar mano de los fact-checkers. O sea, en España tenemos fact-checkers además acreditados a nivel europeo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los fact-checkers además te permiten realizarles preguntas. Yo no te hablo de campañas, aquí te puedo hablar de temas de fakes o bulos o tal, y no es mi campo, ojo, pero bueno, conozco un poco el trabajo que hacen los fact-checkers y al final pues ellos ayudan también a la ciudadanía, están ayudando a la ciudadanía de alguna manera cuando te llega alguna información pues a poder consultarla con ellos y ellos pues ellos, si tú no llegas a la fuente oficial, ellos en muchos casos llegan a la fuente oficial y te contrastan esa información. Pero como digo siempre, fuentes oficiales, yo de toda la vida investigar y cuando cuestionarte las cosas que veas que razonablemente, pues dentro de tu marco de conocimiento, etcétera, etcétera, pues entiendas que no entran dentro de la coherencia normal, ¿no? Como por ejemplo cuando te dices, pues si te tomas dióxido de no sé qué, te vas a curar del COVID. Entonces, bueno, pues son cosas que hemos visto, ¿no? O lejía. O lejía, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, es complicado, ojo, es muy complicado. Muy, muy complicado. Pero bueno, creo que cada vez tenemos más herramientas, los ciudadanos, y ya te digo, hablo como ciudadana, de ir a una fuente oficial o hacer una pregunta. O sea, la tecnología al final nos ha llevado también a ese empoderamiento del ciudadano, a poder hacer una pregunta para contrastar una información. Y como te digo, pues estos fact-checkers, etcétera, etcétera, pues también pueden ayudar. Vale, muchísimas gracias por responderme a las dos preguntas.
Yo creo que Juan estaba ahí intentando decir algo, pero... Ah, perdonad, ¿me ahora. escucháis ahora? Juan, qué alegría verte aquí también. Muchas gracias. Estás en todo, hijo. Es un placer escucharte, decía, que me ha encantado la exposición y sobre todo la posibilidad pues, de poder compartir y charlar contigo, que creo que es lo más importante de este evento. Te preguntaba antes, digo, al final yo creo que todas las personas que estamos en este tipo de eventos, que seguimos, que tenemos ese interés por el conocimiento de la verdad, por el pensamiento crítico, quizás sea un poco diferente o no nos aplica a nosotros tanto el buscar la verdad, porque como bien dices, hay muchas posibilidades para poder enterarte. Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el programa de Clara que tiene en la radio, donde te pone 3 noticias que han salido y que tienes que averiguar cuál de las 3 es verdad o no es verdad. Y es harto complicado encontrar ya la respuesta. Imaginémonos en el resto de la población normal que la seguridad la ven como un problema y que no tienen, digamos, tanto interés. La pregunta es, ¿crees que necesitaríamos tener una actitud más agresiva en utilizar la información de forma más... al final contrarrestas la desinformación con información, pero muchas veces no nos preocupamos tanto en informar de un bulo o en descategorizar a un emisor de bulos? ¿O cómo tendríamos que hacer a modo de Estado para lograr llegar a toda la población que no tiene ese interés en comprobar las noticias? ¿Tendríamos que hacer acciones más fuertes o más de utilizar los mecanismos de la desinformación para informar? Uf. A ver, complicado, ¿eh? No sé, Juan, es que ten en cuenta que cuando tú, la acción de intentar contrarrestar una desinformación cuando es gorda, no te hablo ya de fakes y tal, muchas veces es contraproducente en algunos casos. De hecho, como bien sabes, el contrarrestar la desinformación corre 10 veces más rápido que una información veraz. Con lo cual, el contrarrestar la desinformación pues es muy complejo, muy complejo. Entra dentro del marco de la comunicación estratégica. No soy especialista en comunicación estratégica. Por eso, en el procedimiento de lucha contra la desinformación, uno de los elementos esenciales es la Secretaría de Estado de Comunicación, que es la que tiene el link precisamente con medios de comunicación, con gabinetes de comunicación de ministerios, y ellos son los encargados de construir esa comunicación estratégica en un momento dado. Y entre ellos, y como suma a todo lo que tú apuntabas, era un poco también lo que decía Jorge al principio y el otro chico, que no recuerdo el nombre, perdón, sobre el tema de alfabetización mediática, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que debemos trabajar mucho en los esfuerzos de alfabetización mediática y luego que cada uno elija qué es lo que quiera creerse. Ahí cada uno elige ya cuál es su postura, su posición y qué es lo que decide creerse, ¿no? Pero ya digo, contrarrestar la desinformación es muy complejo, ¿no? Desde cuando hablamos ya de desinformaciones, pues, como te digo, de alto nivel. Lo hemos visto durante el COVID, lo estamos viendo con las vacunas, ¿no? Ahora mismo. Es decir, ahora mismo hace muy poquito pues han surgido desinformaciones relativas a que la OMS está haciendo una campaña de vacunación encubierta a través de las pruebas PCRs, o el tema de los chips, o sea, complicado. Es un mundo complicado. Muchas gracias, Mar. Hipercomplejo, como decía antes. Sí. Hipercomplejo. Muchas gracias. Nada, sí, Juan. Mar, me toca transmitirte una pregunta que nos hace Alejandro Ramón Martínez por el chat, que te vamos a poner en un brete. Dice, ¿cuál sería para Mar la fuente de prensa más fiable, entre comillas, y que no esté manipulada hoy en día? Yo ahí no puedo decirte nada porque no... A ver, lo he dicho anteriormente, fuentes oficiales y luego cada medio de comunicación pues
pues da su titular como le parece más adecuado. Entonces, pues, siempre fuentes oficiales ante la noticia y bueno, pues cada uno que lea la prensa que quiera. No puedo decir nada. Pues de momento no quedan más manos. Creo que se acerca. Ah, sí, Estefan ha levantado la mano rápidamente. Bueno, Laura, vamos a darle a Estefan, pobrecito, que es buena persona. Bueno, eso. ¿Me oís? Te oímos. No es tanto una pregunta como que, oye, preguntaba, a ver, el tema, preguntaba Juan, ¿cuál es la mejor manera de usar la información o la desinformación para aquellos que no quieren o no pueden o no quieren ver la verdad, más o menos, ¿no? Entonces, pues, a ver, después de 25 años en el mundo de la comunicación, después del coaching, que también llevo a mis espaldas unos cuantos años, etcétera, además de temas de tecnología, al final me he dado cuenta de una cosa. Tú solo puedes ayudar cuando la persona que está al otro lado quiere que se le ayude, ¿eh? Y lo que buscamos, porque somos humanos normalmente, pues es reafirmarnos en nuestras creencias. Y es decir, y yo pues si hay algo que tenga que ver con mis creencias, pues obviamente pues ayudaré a echar gasolina a ese fuego, ¿no? Y vamos, solo era una contribución un poco para ampliar un poquito el espectro de la respuesta, que creo que tiene mucho que ver no solo la tecnología, sino también la naturaleza humana. Igual que, por ejemplo, la respuesta a cuál es el medio más, pues menos, ¿cómo es? Como, pues menos manipulado o algo así, más ¿no? fiable, Pues, entre Más fiable. más fiable, hombre. Con comillas alrededor, ¿eh? Es importante, yo creo que las comillas son importantes. Sí, el más fiable. Yo creo que es un mix de varios medios, ¿no? Leer lo que dicen los de un lado, leer los de otro. Es como la madre y el hijo cuando están en una discusión, ¿no? Que no tiene razón ninguno de los dos, sino está en algún punto intermedio, ¿no? Detrás de los medios de comunicación hay grupos mediáticos con unos intereses no solo económicos, sino también, digamos, doctrinales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que a lo mejor pues consultar varias fuentes de información está bastante bien. Nada, simplemente eso, ya me callo, me pido disculpas. Y Estefan, y un poco también respondiendo a la pregunta de Juan. A ver, aparte de todas aquellas actuaciones que se pueden hacer en el marco de la alfabetización mediática por parte de medios, o etcétera, etcétera, yo creo que tenemos que tener en cuenta que esto tiene un alto componente de psicología, sociología, filosofía, es decir, aparte de la comunicación estratégica, la filosofía o la psicología debe ser muy importante en todas las acciones que se desarrollen de alfabetización mediática. Pero como tú bien dices, Estefan, el que quiere estar a un lado o a otro, pues decide dónde estar, ahí que cada uno decida, ¿no? Dónde quiere estar. Entonces, bueno, pues es muy difícil, además, cuando estás en un extremo muy polarizado, hacerte cambiar de opinión. Y eso es compartido por los expertos. O sea, es muy difícil cuando tú estás pues, en temas más subversivos o tipo negacionistas o cuano, es muy difícil convencer a esa persona o sea, con sensibilización, aunque tú le cuentes fuentes oficiales, etcétera, etcétera. Ella me estoy mojando mucho. Me estoy mojando mucho. Sí, efectivamente. Bueno, Mar, para evitar que te mojes más y que estás lejos de casa porque te has quedado en la oficina cuando los demás estamos en nuestras casas muy contentos y dadas las horas que son, creo que es un buen momento de decir que ha sido un rato magnífico, que has toreado con capote de maestra, por eso vienes de rojo, todo lo que se ha lanzado hacia ti, y creo que, bueno, no podemos más que agradecerte tu colaboración con nosotros, con el capítulo español de ISOC, y voy a volver a ser yo quien, dado que tengo el micro, pues te aplauda en nombre de toda la audiencia. Y te agradezcamos. ¿Veis? Suena el teléfono, me reclaman de la te están llamando para cenar, Victoriano, te están llamando para cenar. Efectivamente.